Bien, buenos días. Para mí es un gusto atender la invitación que me hace la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño para este importante sexto Congreso Internacional de Contaduría Pública, Contabilidad Inteligente. Me presento, mi nombre es José Nicolás Sánchez. En el pie de página están mis estudios. Y vamos a arrancar entonces con la propuesta que traigo hoy, que es precisamente sobre el control fiscal y el uso de metodologías de inteligencia artificial. Para ello, pues voy a iniciar primero a explicar qué es el ejercicio del control fiscal y luego por último, voy a explicar algunos componentes que tienen precisamente los aspectos del control fiscal que han absorbido elementos de inteligencia artificial. Para ello, pues quiero arrancar con el artículo primero de la Constitución Política, pues que define a Colombia como un Estado social de derecho, ¿sí? De manera unitaria, descentralizada, con entidades descentralizadas, territoriales, democráticas, participativas y pluralistas. Y básicamente, cuando decimos un Estado social, significa que los estados deben preocuparse por solucionar necesidades básicas insatisfechas. Y esto abarca pues varios componentes que tienen que ver con esos fines del Estado, que es servir a la comunidad, generar principios de derechos y de deberes, tener algunos componentes que involucran la actividad de los ciudadanos, es decir, la nacionalidad o la identidad que se deriva en lo cultural, que se deriva en lo religioso inclusive, y también se deriva en la participación política en escenarios de democracia, es decir, de elegir o ser elegido. A partir de la Constitución del 91, tenemos entonces una estructura del Estado colombiano donde, como lo vemos en la gráfica, están las ramas del poder público, legislativa, ejecutiva, judicial, los organismos de control, la Procuraduría General de la Nación. Aquí en esta organización de control se encuentra la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República. En la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en la organización territorial, departamentos, distritos y municipios. Básicamente este es el esquema general de la conformación o de la estructura del Estado colombiano, Constitución 1991. Dentro de ellas hay una gran complejidad de organismos, de entidades. No me voy a detener en ellas, sino específicamente a lo que se refiere la Contraloría General de la República. Y aquí efectivamente, en el título 10 décimo de la Constitución Política, está el Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la Nación, y de ahí la Defensoría del Pueblo, y está la Contraloría General de la República. Recordemos que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, básicamente lo que hace es vigilar el cumplimiento de una función pública o de la obligación que tienen los funcionarios públicos entre sus competencias, entre sus deberes, cuando prestan o desarrollan un servicio público. Y la Contraloría General de la República, pues obviamente tiene que ver básicamente con los recursos públicos, es decir, con los dineros del presupuesto público que se destinan para cumplir o desarrollar planes, programas y proyectos. Desde este punto de vista, pues los procesos misionales que tiene la Contraloría, y aquí es donde ya empiezan a involucrarse en elementos de tecnologías, de inteligencia artificial, eh, que pues obviamente eh, contribuyen a que la Contraloría no solamente se fortalece como institución, sino además ofrece alternativas importantes para los ciudadanos, para las entidades públicas que manejan recursos de la nación y que tengan que rendir precisamente información a la Contraloría o que son objeto de vigilancia directa de la Contraloría. En ese sentido, algunos macroprocesos misionales que desarrolla la Contraloría, como por ejemplo la GIA, que es la gestión de información y análisis,
es precisamente que esa información y ese análisis de la información que produce el Estado, la Contraloría logre, obviamente, consolidar y permitir que las entidades públicas que rinden cuenta tengan los elementos tecnológicos que faciliten esa rendición de cuentas. Constitucionalmente, las entidades públicas todas rinden cuenta a la Contraloría porque el ejercicio del control fiscal de la Contraloría General de la República es posterior y selectivo, y en este sentido, al ser selectivo, la Contraloría no llega a todo el territorio, no llega a todas las entidades, y estas entidades, pues obviamente, obligatoriamente, todas tienen que rendir cuenta para que la Contraloría tenga certeza sobre el manejo de recursos y pueda informar al Congreso en el balance general de la Nación o en el estado de resultados o inclusive en el informe sobre el uso de recursos naturales. Estos componentes, pues obviamente, se desarrollan con instrumentos tecnológicos modernos, pero además de ello, con tecnologías modernas de inteligencia artificial, que más adelante les comentaré. La gestión de relación con los grupos de valor, el RGB, pues es la gestión de intervención del control ciudadano, es decir, de la participación de la comunidad en la vigilancia de la ejecución de recursos públicos, en el apoyo técnico que la Contraloría le brinda al Congreso. Pues recientemente tuvimos las elecciones de Congreso y de Senado, o sea, Senado y Cámara, Congreso, y la función principal del legislativo pues es hacer, aprobar, crear leyes, y en esa función principal pues obviamente involucra recursos públicos, es decir, allí en esos planes, programas y proyectos se ejecutan con recursos públicos, y ese apoyo técnico que hace la Contraloría del Congreso es precisamente con estudios técnicos, con estudios desarrollados con tecnologías de punta que le permitan a los representantes de la Cámara y a los senadores tomar decisiones mucho más acertadas con base en dichos informes. Y viene el corazón de lo que desarrolla la Contraloría, y es precisamente la vigilancia del control fiscal micro y el fiscal concomitante y preventivo. Esa vigilancia de fiscal se realiza básicamente con auditorías desde dos puntos de vista: las auditorías control fiscal micro y el control fiscal macro, ¿sí? Donde se combinan ciertos instrumentos y herramientas tecnológicas, ¿sí? Con base en metodologías establecidas previamente por la ley, por la norma, y allí se desarrollan estos ejercicios de auditoría. También tenemos el control fiscal macro, como les decía, y son estudios sectoriales, evaluación de finanzas públicas, evaluación de política pública, y estas evaluaciones de política pública, por ejemplo, se hacen en concordancia con metodologías establecidas, por ejemplo, con el DNP, metodologías de impacto, de evaluación de impacto, de input-output, de entradas, de salidas, o evaluación a través de fines, medios, medios, fines, que es otras metodologías de evaluación de política pública. Esto también, obviamente, con herramientas de tecnología de punta, y también, obviamente, con el apoyo de instrumentos de inteligencia artificial. Y pues el último macroproceso, pues obviamente la responsabilidad fiscal. Como objetivo principal de la Contraloría es el resarcimiento del daño al patrimonio público, pues eso se hace obviamente con gestiones procesales, con gestiones de cobro colectivo, con intervención en procesos penales. Es mucho más del orden jurídico, mucho más técnico, llamémoslo así. Y entonces tenemos los modelos de control fiscal posterior y selectivo, y el control fiscal concomitante y preventivo, que fue la última reforma que se le hizo al ejercicio del control fiscal aprobado por el Congreso. En ese control fiscal posterior y selectivo, pues se llega después de
El control fiscal a partir de la Constitución del 91 se logró que fuese posterior, es decir, 2026 se está verificando, se está auditando actualmente la ejecución de recursos en el 2025. Entonces usted dirá, ah, pero llegan tarde, después de, ¿sí? Efectivamente, llegamos después de. Pero la vigilancia fiscal, por ejemplo, abarca hasta un periodo de 5 años, lo cual quiere decir que si usted en el 2025, en un ejercicio de auditoría técnica, ¿sí? Financiera o de cumplimiento, que ahorita más adelante les explico, usted detecta algún tipo de anomalía, de hallazgo, de observación de tipo fiscal, entonces inmediatamente puede recurrir a revisar vigencias anteriores, ¿sí? La ley le permite desarrollar ese tipo de actividades. Y selectivo porque la selectividad implica la adopción de metodologías de estadística, ¿sí? De muestreos aleatorios simples con población homogénea, con errores de estándar, que con digamos que con niveles de confianza. Estableció unos formatos debidamente elaborados, precisamente unos formatos técnicos que le permiten al auditor establecer poblaciones, muestras, niveles de confianza, errores tolerables, y por ello, pues entonces son, como les digo, selectivo y técnico. Y está el control fiscal concomitante. La concomitancia significa básicamente llegar en el momento real de la ejecución, en el momento actual, y generar funciones de advertencia. ¿Sí? Es decir, decirle a la entidad pública que el puente que está haciendo tiene debilidades y tendría que corregirlas de manera inmediata, o si no, el puente va a tener un problema y eso va a generar una responsabilidad fiscal. Digamos que eso es lo concomitante y lo preventivo. ¿Ok? Pero además, pues obviamente la Contraloría tiene todos estos componentes que vemos en la presentación, el seguimiento permanente al recurso público, el Sistema General de Advertencia Pública, el SIGAF, el Sistema Nacional de Control Fiscal, el SINACOF, porque la Contraloría es el órgano rector del control fiscal y pues obviamente involucra a todas las ejercicios de control fiscal territorial, o sea, las contralorías territoriales, contralorías departamentales, si las hay, contralorías municipales, porque la ley permite que existan o no existan, y obviamente las contralorías distritales en ciudades, según la ley 610, en ciudades que tienen condición de especial, o sea, que no tienen categoría de 1 a 6 como los municipios, sino que son categoría especial. Caso Bogotá, que tiene su contraloría distrital. Aparte que funciona en Bogotá al nivel central de la Contraloría General de la República, ¿sí? Una vigilancia fiscal concurrente, pueden llegar varios entes de control al mismo tiempo, concurren, prevalece el control de la Contraloría General de la República, pero puede ser concurrente, ¿sí? Una intervención funcional de oficio por solicitud de las asambleas, por solicitud de los consejos, por solicitud del Congreso, ¿sí? Una intervención funcional excepcional en aquellos casos que amerite una intervención directa de la Contraloría y, bueno, obviamente seguimientos y también una facultad de policía judicial que se tiene un ejercicio muy interesante, ¿sí? Pero, ¿qué se entiende por auditoría? ¿Qué es un sujeto de control? ¿Qué se entiende por fenecimiento de la cuenta? Digamos que todos estos conceptos lo que quiero o lo que intento es que antes de involucrar herramientas de tecnología, de inteligencia artificial, ¿para qué se involucran o cómo se involucran? Para ello, pues obviamente hay que conocer un poco lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace la Contraloría. Entonces, ¿qué se entiende por auditoría? Precisamente es una revisión de actividades, resultados y procedimientos de sujetos de control, de entidades. Entonces, usted como revisor de cuentas, como contador público que fenece estados financieros, o como economista que es especialista en temas de gestión o en temas de presupuesto, o el administrador que conoce temas de talento humano, por ejemplo, pues
cuando llega una entidad pública a hacer un ejercicio de auditoría al sujeto de control y esta entidad pública tiene herramientas de tecnología de punta o tiene, por ejemplo, inteligencia artificial, pues usted como auditor, pues obviamente tiene que conocerlas para poderlas auditar. Ahí hay un reto, obviamente, para los funcionarios que desarrollan el control fiscal, para estos profesionales, para conocer los temas de inteligencia artificial. Les coloco un ejemplo muy sencillo. Usted llega a auditar una entidad pública que tiene dentro de su activo el 80%, la cuenta más importante es inversiones. ¿Sí? Entonces va a auditar usted el activo y el 80% son inversiones. Y usted va a revisar inversiones y en inversiones pues está el front, el middle y el back office. ¿Sí? Y allí en el front, por ejemplo, manejan un aplicativo que se llama Front Arena o manejan el benchmarking o manejan eh, otros sistemas de información, el Bloomberg, por ejemplo, sistemas de información modernos, ¿sí? Y usted como auditor, pues obviamente tiene que conocerlos porque ¿cómo audita algo que no conoce? Entonces, precisamente eso es lo importante que es este ejercicio de la auditoría en torno a las herramientas y a las tecnologías modernas. ¿Qué es el sujeto de control? Pues el sujeto de control es una entidad, una persona que maneja recursos públicos, es responsable de rendir cuentas, de generar informes de resultados y obviamente estos sujetos de control, que son las entidades, pues son en ocasiones mundos muy complejos y eso es un reto precisamente en el control fiscal, pues entender esos mundos complejos que son las organizaciones. Y el fenecimiento de la cuenta es una responsabilidad de la Contraloría a través de las auditorías a los responsables que rinden cuenta para poder, digamos, que sus estados financieros, digamos, que cumplen con todas las condiciones y todos los requisitos, que son transparentes, que son veraces, que cumplen con todos los componentes legales para poder ser fenecidos. Entonces, es una función importante que tiene la Contraloría. Pero, ¿cómo hemos llegado a estos ejercicios de control fiscal? Pues tenemos unas normas. No podemos estar por encima de las normas nos regulan y para ello, pues, desde el ejercicio contable, precisamente desde la profesión del contador, se han generado estas normas. Pues las ISAI son normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, ¿sí? Digamos que fijan requisitos, procedimientos, funcionamiento, eh, para que las entidades públicas que hacen fiscalización, pues obviamente tengan estas normas que les permitan desarrollar de manera técnica los ejercicios de control fiscal. Esta, estas ISAI, expedidas por las entidades superiores de fiscalización, es decir, las ENTOSAI, son las que pues las tienen todas las entidades de fiscalización, tienen estas normas de control fiscal. Y tenemos las NIA. Las NIA son las normas internacionales de auditoría, que son el conjunto de normas que los auditores adelantan para desarrollar las auditorías, es decir, el control fiscal micro y el control fiscal macro. Control fiscal micro, las auditorías en las entidades públicas y el control fiscal macro, los análisis de política sectorial que se desarrollan a través de las direcciones de estudios sectoriales en la Contraloría, ¿sí? Todas estas normas, las ISAI, las NIA, pues obviamente son adoptadas y aprobadas por los organismos, no solamente internacionales, sino aquellos que, como en el caso de Colombia, se acogen a las mismas. De esta manera, pues tenemos varios principios de auditoría. La eficiencia, que se refiere precisamente a una relación costo-beneficio, la eficacia, que se refiere al cumplimiento de objetivos, la equidad, que se refiere a una distribución equitativa, la economía, que es la asignación de recursos de manera eficiente, logrando satisfacer necesidades, la concurrencia, que es llegar a un ejercicio de control fiscal
varios que concurren. La coordinación, el desarrollo y la sustentabilidad ambiental, ¿sí? La especialización técnica, la integridad, la oportunidad, la prevalencia, la selectividad, la subsidiariedad, todos estos principios de auditoría son fundamentales en el ejercicio del control fiscal micro y macro, porque pues obviamente, a pesar que están en el papel, en el ejercicio obviamente se desarrollan. Luego, algunos elementos del proceso auditor. La rendición de cuentas, como les comentaba, el fenecimiento de la cuenta, responsabilidad de la Contraloría de fenecer, o sea, el dictamen a los estados financieros, la evaluación del control fiscal interno que se hace con metodologías del sistema integrado de gestión, digamos que son metodologías modernas, antes lo hacíamos a través del COSO, que era la evaluación de control interno, hoy en día a través del SIG, de ese sistema integrado de gestión, donde pues hay matrices de evaluación de control fiscal interno a través de la identificación de riesgos y a través de unos instrumentos metodológicos que facilitan el ejercicio del auditor. Eso es lo que busca la metodología, ¿no? Facilitar, no reemplazar. Eso es lo que busca la IA, facilitar procesos, no sustituir ni reemplazar al profesional, que es el que desarrolla las actividades. Luego los planes de trabajo para que establecer, digamos, en un ejercicio de planeación coherente, las auditorías, los programas de auditoría que le establecen los procedimientos, que le establecen los tiempos, los responsables, las mesas de trabajo que se establecen para poder em, generar una articulación entre los procesos auditores y todos los profesionales que la ejecutan, el contador, el abogado, el economista, el administrador, el ingeniero de sistemas, el experto en temas ambientales, el experto en infraestructura, en el ingeniero civil, el arquitecto, etcétera, el conjunto de profesionales que desarrollan un proceso auditor. Para ello, pues obviamente esas mesas de trabajo son muy importantes. Y luego los resultados del proceso de auditor fiscal, el hallazgo, el traslado del hallazgo, el beneficio del control fiscal. O sea, producto de las auditorías, si se determina o se detecta debilidades, falencias dentro de la organización, se establecen hallazgos de tipo administrativo susceptibles de solucionar dentro de la organización a través de un plan de mejora o hallazgos de tipo disciplinario trasladados a la Procuraduría General de la Nación, hallazgos fiscales, resarcir el daño fiscal, competencia de la Contraloría, o hallazgos penales, donde hay dolo, que se trasladan inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación. ¿Sí? O sea, los traslados, hallazgos. Ahora, si se detecta una debilidad que es susceptible de mejorar, de recuperar, de resarcir el daño, pues se generaría un beneficio de control fiscal, ¿sí? Y ahora tenemos, ¿qué tipos de auditorías tenemos en la Contraloría, en el ejercicio del control fiscal? Pues estas que vemos aquí en la presentación: financiera, cumplimiento y desempeño. Financiera, pues todos lo sabemos como los profesionales de la contaduría especialmente, que es auditar los estados financieros de una organización, todos los estados financieros de una organización. La auditoría de cumplimiento se basa principalmente en los aspectos legales y la auditoría de desempeño se basa principalmente en la gestión de la organización, ¿sí? Y los resultados, ya les mencionaba: fiscal, Contraloría, disciplinarios, Contraloría, penales, Fiscalía, administrativos, un plan de mejora dentro de la organización, ¿sí? Aquí tenemos un concepto de la auditoría de cumplimiento como esa o evaluación objetiva, independiente, sistemática, objetivamente, el cual se recopila evidencia para determinar si una entidad o asunto ha dado cumplimiento a las disposiciones del orden emanadas en las competencias de los criterios, es decir, en las normas, en las leyes para el cumplimiento de su actividad o de su función, ¿sí? Ejemplo, una entidad del Estado o pública, vamos a colocar el IMPEC, por ejemplo, dentro de su misión, la misión del IMPEC era resarcir, eh, eh, socializar a los presos, ¿sí? Eh, para que obviamente cumplan su condena, pero que luego se incorporen a la sociedad, ¿sí?
Entonces, si esa es su misión, mal haría, por ejemplo, el INPE tener dentro de la ejecución de sus recursos un curso de, de protocolo, por ejemplo, ¿sí? No, eso no tiene que ver con la misión de la organización. Entonces, eh, ahí está el cumplimiento, donde está la norma que establece, digamos, ese tipo de actividades para una entidad que tiene una función específica, y ahí es donde empieza a generarse, pues obviamente, las obligaciones de una auditoría de cumplimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que también se tiene que identificar dentro del ejercicio de la auditoría de cumplimiento? El fraude y la corrupción. Nosotros sabemos que nuestro país desafortunadamente tiene unos niveles altísimos de corrupción. En el estándar mundial ocupamos un puesto, un deshonroso puesto 16, 17, pero eh, eso significa que nos faltan muchos mecanismos de control, pero además de mecanismos de control, lo que nos falta es mucha cultura frente al manejo de los recursos públicos, que básicamente, como decía algún político hace muchos años, esos recursos públicos son recursos sagrados, ¿sí? Como son sagrados, no son míos, son de todos, ¿sí? Entonces, eso es lo que a través de la evaluación del fraude y la corrupción, a través de la identificación de riesgos, riesgos de fraude, pues obviamente se establecen y se califican para establecerlos en un mapa de riesgos, unos mapas de calor, con tecnologías precisamente que pueden evidenciar los riesgos, hacia qué lado van mayores riesgos. En el mapa de calor se identifican esos riesgos rojos, amarillos, azules, ¿sí? Donde el ejercicio del control fiscal se puede dirigir específicamente a esos riesgos altos o riesgos de color rojo, como les digo. La auditoría financiera tiene otros componentes. La de cumplimiento tenía lo que les mencioné, pero la financiera, pues obviamente tiene que ver básicamente con la información de los estados financieros, ¿sí? Obtener la seguridad razonable que la información financiera eh, está libre de errores significativos, es decir, que lo que muestra la foto del estado financiero a 31 de diciembre del 2025 es realmente lo que el conjunto de resultados de operaciones que hizo desde enero primero hasta 31 de diciembre del 2025, ¿sí? Digamos que si la información financiera realmente refleja el resultado de las operaciones, si las operaciones fueron realizadas bajo elementos de eficiencia y eficacia en cumplimiento de la misión de la entidad, de la organización, ¿sí? Eh, si los soportes de las operaciones evidencian realmente la ejecución de los recursos, si los productos realmente se encuentran operando, funcionando entre la organización. Si yo, por ejemplo, una entidad pública, compro 200 computadores de última tecnología para la entidad y los compré en el mes de junio y en diciembre todavía están en el almacén, entonces, ¿cuál es el objeto de una compra de este tipo cuando deberían de estar en los funcionarios debidamente funcionando y operando? Si yo compro un software por ejemplo, de evaluación de proyectos, si compro un aplicativo que me permita valorar las inversiones en tiempo real, si yo compro una información que me da, que me puede mostrar el comportamiento de las tasas de interés del mundo en un momento de coyuntura, o sea, hoy, en este momento, etcétera. Entonces, todos esos componentes tienen que estar funcionando porque le costaron a la entidad bastante dinero, pero además son recursos públicos y debe quedar obviamente registrado en los estados financieros y en lo contable. De esta manera, pues se hacen esos ejercicios de planeación, de auditoría, de entendimiento del organismo de la entidad, de riesgos, identificación de riesgos de fraude, riesgos de control interno, riesgos combinados, donde se combinan varios riesgos, ¿sí? Luego el enfoque para poder determinar la estrategia de auditoría, para diseñar a lo último precisamente todo lo que se concluye en la elaboración de un procedimiento de auditoría, ¿sí? Luego viene la ejecución en 8 pasos, cada uno de ellos con unos componentes importantes, con análisis de información importante, con algunos aplicativos, con unos software
importantes para poder desarrollar estos procesos de auditoría y para determinar básicamente en un informe de auditoría. De esta manera, pues actualmente tenemos muchísimas herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Para poder cumplir con todos estos componentes que vemos en la presentación ahí a mano derecha, esos estudios sectoriales, el Observatorio de Control Fiscal Ambiental, el apoyo a veedurías ciudadanas, el tema de manejo de regalías, el reporte de finanzas públicas, la revista Economía Colombiana, que me imagino que muchos de ustedes la conocen, ¿sí? Y el sistema de rendición electrónica de cuentas, que es el CIRESI que les mencionaba inicialmente, ¿sí? De todas maneras, digamos que la Contraloría, a través de este sistema de rendición de cuentas, ha modernizado y ha generado, digamos, software de manera inteligente que cada vez sea mucho más fácil para una entidad pública rendir su cuenta en el sistema. Antes de que existiera esto, las entidades públicas cogían sus carpetas, ¿sí? Sus papel, 200 hojas por carpeta, sus 10 carpetas. Voy a ir a la Contraloría a rendir cuenta, las 10 carpetas amarraditas, foliadas, referenciadas, y aquí los funcionarios a revisar dicha información para fenecer o no fenecer la cuenta. No, hoy en día, pues es a través del sistema, a través de sistemas modernos de información, precisamente el CIRESI, donde a través de un aplicativo, pues del Store Order, se hace este ejercicio del control. También en el Sistema General de Advertencia del Público, el SIGAF, a través de metodologías importantes, lo que hace es llamar la advertencia sobre la ejecución de un proyecto con recursos públicos, por ejemplo, en La Mojana, en Córdoba, ¿sí? Eh, donde tenemos ahorita bastantes problemas del invierno, pues allí hay una inversión de recursos públicos importantes, entonces allá está muy pendiente el tema de este Sistema General de Advertencia Pública para poder establecer la ejecución de los proyectos y el uso de los recursos públicos. Aquí es con inteligencia artificial, con georreferenciación, con mapografía, con econometría especial o espacial, mejor, para precisamente poder lograr esos ejercicios de control. Y la DIARI, que es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, esta, digamos que esta sí es fundamental para el tema de hacer freno a la corrupción. A través de Machine Learning, esa inteligencia artificial, se ha hecho investigaciones y estudios de corrupción, eh, logrando apuntar a través de el Big Data, información de Big Data, lograr, digamos, ejercicios muy importantes de control, de advertencia o de insumos a procesos de auditores en territorio. Entonces, aquí hay un trabajo muy importante de lo que es la IA en la Contraloría. Aquí tengo dos casos específicos, sí, que por temas de tiempo pues no los voy a presentar, pero los voy a dejar en la presentación para que ustedes vean específicamente estos casos de qué, de precisamente son muy cortos, de cómo la inteligencia artificial ha llegado a estos niveles interesantes de control, ¿sí? En conclusión, pues ya para finalizar, digamos que la IA pues representa una capacidad importante de máquinas para realizar pues tareas, obviamente, que normalmente la inteligencia humana los podría desarrollar, pero que pues obviamente la inteligencia artificial lo que genera es una reducción de tiempo, una reducción de espacios, de velocidades para poder cumplir con estas condiciones, basado con elementos de algoritmos, con modelos matemáticos que procesan gran cantidad de datos de información para la toma de decisiones, ¿sí? Y el control fiscal, pues no puede desconocer ni dejar de lado estas herramientas. Por ello, la contabilidad inteligente, que es precisamente, perdón, el tema del seminario, hace que
tengamos ese Machine Learning, el Business Intelligence, el análisis predictivo y otras herramientas que son fundamentales para mantener el ejercicio del control fiscal de manera formal. Bueno, con esto creería que pues he abordado el tema de no solamente explicar qué es lo que hace la Contraloría y el control fiscal, sino también esas herramientas interesantes de control fiscal. No siendo más, pues muchísimas gracias. Reitero la invitación, agradecerle la invitación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Listo.